Hola, mi nombre es Misael Cáceres y en este video vamos a continuar con las características de C# 11 o NET 7. Ok, en la siguiente característica que vamos a revisar es la de miembros requeridos y la tenemos de esta manera. Aquí tengo una clase, que esto es como normalmente lo trabajamos antes de NET 7, C# 11. Nosotros declaramos una clase persona y tenemos aquí los miembros o los atributos de la clase persona y nosotros lo podemos inicializar con get. Aquí le podemos poner init y con eso nosotros le estaríamos indicando que necesitamos que se inicialice en tiempo de construcción. Pero aun cuando yo ponga eso, no hay problema, digamos. Si yo quiero, digamos que no me lo va a pedir forzosamente, entonces aquí yo voy a ejecutar el comando .NET run y vamos a probar qué es lo que sale. Ok, aquí me dice que la propiedad LastName debe ser inicializada, o sea que solo se puede inicializar aquí en el constructor. Vamos a comentar esa línea y vamos a volver a ejecutar. Ok, si se fijan, ahora sí, yo ya puedo simplemente, bueno, no me va a dejar modificarla después, es decir, solo en tiempo de construcción, pero ya no me marca error. Pero aquí me marca que puede ser nulo, pero bueno, ese es un warning. Bien, ahora con los miembros requeridos agregaron un nuevo, digamos que identificador, cuando yo le puedo decir que aparte de inicializar, yo quiero que sea requerida. Entonces, required prácticamente nos permite decir qué métodos sí o sí necesitamos que se inicialicen. O más bien nos obliga a inicializarlos. Miren, ahorita digamos que ya lo tenía, que se podía inicializar, yo ya decía, sí, lo tienes que inicializar, pero no lo estoy inicializando y no hay ningún problema, ¿no? Simplemente no me deja asignarle después un valor después de tener mi instancia de objeto. Entonces, como otro constructor que tengo acá es que yo le paso esos datos a mi, sí, le paso esos datos en mi constructor, que tengo aquí el constructor, y no había ningún problema. Nosotros podemos ver en esta parte que se está imprimiendo mi nombre. Ahora, como no estoy inicializando la primera instancia, o más bien no le estoy dando valores a mi primera instancia, pues no hay problema. Lo mando a imprimir y simplemente me imprime los caracteres vacíos. Ahora voy a ejecutar ya con esta nueva característica de required y vamos a ver el resultado. Ok, ahora nos marca error y nos dice que el miembro first name es requerido y debe de inicializarse, prácticamente debe de inicializarse al momento de, digamos, de construirlo, ¿vale? Entonces aquí ya nos está pidiendo que nosotros lo inicialicemos. Ahora dice, ahora lo estamos pasando aquí como constructor, pero aún así nos está marcando el error de que no, de que nosotros lo tenemos que inicializar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nosotros tenemos que inicializar, porque para inicializarlo es entre llaves, y ahora sí puedo pasar first name, y ahora le voy a decir, al primero le vamos a poner nombre Juan, y en el last name le vamos a poner Pérez. Listo. Y vamos a ejecutar nuevamente. Ok, y nos sigue diciendo que nosotros necesitamos inicializar esos datos, pero fíjense que no, ya solo nos aparece el de la línea 7, que prácticamente es la segunda persona. Entonces, en la segunda persona, lo que vamos a hacer es pasar los mismos datos que tenemos aquí, first name, y le vamos a pasar Misael. Y aquí le vamos a pasar Cáceres. Y vamos a ejecutar nuestro programa nuevamente
y vamos a ver el resultado. Ok, y nos dice que last name debe de ser inicializado, y eso es porque, si se fijan, estoy pasando el parámetro, pero no estoy pasando el nombre del, o más bien estoy pasando el valor, pero no le estoy pasando el nombre de a qué atributo se lo va a asignar. Voy a ejecutar nuevamente, vamos a ver el resultado. Listo, si se fijan, ahora sí ya puedo inicializarlo, y le quité los de acá, lo que los inicializaba, porque no tiene caso que yo los pase si al final pues no me va a tomar esos, porque nos está pidiendo que al ser requeridos, nos está pidiendo que yo los pase directamente, es decir, si yo estoy pasando estos, realmente va a tomar estos valores, estos ya no les va a hacer caso, entonces por eso no tiene caso agregarlos. Vean, está tomando los que yo estoy pasando en el inicializador y ya no hace caso omiso eso. Entonces nosotros podríamos utilizar este constructor. Ahora bien, supongamos que nosotros necesitamos, pues sí, dependiendo lo que estemos trabajando, por ejemplo, si estamos en herencia, estamos necesitando diferentes constructores, pero algunos no necesitamos inicializarlos, sino seguir trabajando de esta forma, que yo se los paso en el constructor, otros que yo se los puedo asignar después, pues nosotros tenemos un parámetro, un atributo que le podemos pasar a nuestros constructores para que el requerido no nos obligue a inicializar, es decir, que lo podamos omitir. Y el atributo sería el siguiente, digamos, que lo vamos a poner solo al que recibe dos parámetros. Entonces vamos a poner este, y para eso necesitamos poner el siguiente paquetito o el namespace que voy a poner aquí arriba, que es el de System Diagnostic Code Analysis, y vamos a decirle que sets required members, y con eso nosotros ya podemos omitir esta parte. Entonces, con eso nosotros podemos estar ya utilizando ambas características, un constructor donde sí va a ser requerido y otros donde, a pesar de que sea requerido, nosotros le estemos diciendo que necesitamos que lo omita y que no lo tome de esta forma. Entonces, esta es otra de las características, las de miembros requeridos, y esta es la forma en que la podemos utilizar. Al momento de que nosotros ponemos required o requerido, sí o sí lo tenemos que inicializar. Si no lo inicializamos, como se fija, nos estará marcando un error. Entonces, prácticamente nos está obligando a inicializar esos parámetros que nosotros vemos como requeridos. Y bueno, yo les voy a dejar el link de la documentación en la descripción de este video con la intención de que ustedes puedan indagar y probar más sobre estas nuevas funcionalidades. Bien, ahora que ya vimos lo de miembros requeridos, tengo aquí otra que es de Ref Fields and Scope Ref. Realmente no la he investigado a fondo, solo sé que, bueno, me falta investigarla, pero ya no la voy a agregar en otro video, simplemente les comento, esta es una nueva característica que pues nos permite ahora utilizar Ref en los campos y todo esto. Y también les dejo el link en la documentación para que ustedes la puedan revisar y ver cómo pueden explotar esas nuevas características. Bien, pasemos a la de Raw String Literals, y esta característica nos permite ahora, digamos, que escribir cadenas de este tipo. Por ejemplo, con estas tres comillas, que abren con tres comillas y cerramos con tres comillas, nosotros podemos escribir elementos como este o como este. Que por ejemplo, si vamos a estar trabajando con, con XML o con JSON, como es el caso que tenemos aquí, nosotros podemos trabajar las cadenas de este tipo. Es decir, yo ya voy a pasarme a ese proyecto de 10, y lo que voy a hacer es ejecutar este proyecto, y lo que me va a mostrar la cadena 3. Bien, vamos a ver la cadena 3,
me va a mostrar este pequeño elemento. Entonces vamos a poner .NET Run, vamos a ejecutarlo y ahí podemos ver el resultado de ejecución. Oh, me pasé a la otra pestaña, pero vean, aquí podemos ver que ya nos está imprimiendo en este formato. Entonces nos va a permitir trabajar dándole formato a nuestras cadenas, nos permite también hacer interpolación, que podemos hacerlo, la interpolación acá, que podemos hacerlo con un signo de pesos y utilizaríamos una llave, o podemos hacerlo, como es el caso de lo que tengo acá, con 2 signos de pesos o 3, pero entonces tendrían que ir también abriendo el mismo número de llaves. Bien, algo que tenemos que tomar en cuenta en esta característica, voy a borrar eso y nos vamos a quedar solo con la de interpolación. No es más, voy a borrar todas. Perdón. Y vamos a poner var cadena o texto. Y nosotros vamos a abrir de esta forma 3 y vamos a cerrar con 3. ¿Listo? Y lo que yo puedo escribir en esta parte, este es un texto. Luego pues esta sería una línea en blanco y luego aquí más texto. Y aquí me falta una llave para que lo tome. Ok, aquí más texto y aquí me está marcando un error. Vamos a ponerlo en la segunda línea. Listo, ahí lo tenemos. Y ahora sí, ya nos permite. Aquí simplemente nos está pidiendo que pongamos punto y coma y listo. Si se fijan, ya tengo mi cadena. Y ahora voy a poner un console para imprimir esa cadena. Console.readline texto. Y lo voy a ejecutar para ver el resultado. .NET Run. Ejecutamos. Listo. Y ahí ya tenemos nuestro texto. Ahora, les comentaba, algo que debemos de tomar en cuenta es que estas líneas deben de estar más a la izquierda de donde comienza el texto. Es decir, si yo tengo estas líneas y una de las cadenas o del texto que voy a mostrar comienza más a la izquierda que donde cierran estas, nos va a marcar este error. Para empezar, bueno, es un error de sintaxis, pero si les llega a pasar es por eso, que prácticamente la línea de cierre no puede estar más a la derecha de donde comienzan las líneas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerlas igual, o por ejemplo aquí, pues yo puedo ponerlo más adentro, la indentación. No debe estar más a la izquierda del cierre de routing literal. Listo, entonces deben de tener cuidado de eso para que no les marque el error. Si se fijan, una vez que yo lo pongo más a la derecha, no hay ningún problema. Entonces, simplemente tenemos que tener ese cuidado. Y ahorita, bueno, pues vieron que cuando comenzaba, si yo escribo inmediatamente después, pues no me deja. Tengo que dar un Enter. Bien, y aquí, como vimos en el otro ejemplo, nosotros podemos utilizar interpolación de cadenas. Entonces, si yo abro con un signo de pesos, entonces yo aquí tendría yo que poner uno nada más y ponerle un valor. Por ejemplo, vamos a poner int número vale 32 y aquí yo ya lo puedo utilizar con número. Y ahí ya tengo mi interpolación de cadena. Si yo abro mi interpolación de cadenas con 2 signos de pesos, entonces si se fijan, ya no puedo utilizar solo una llave, sino que tengo que utilizar nuevamente 2 llaves. ¿Cómo es útil esto? Pues digamos que en el texto yo quiero abrir y cerrar llaves, como es el caso de los JSON, pues entonces yo puedo utilizar doble o incluso triple. No sé si 4 se pueda, no lo he probado, pero supongo que sí.
Y entonces yo ya puedo utilizar llave doble, porque en el JSON recuerden que puede que tengamos este tipo, donde ya tenemos aquí el cuerpo, pero inmediatamente después tiene que abrir otro, o digamos que otro objeto, y entonces por eso es que vamos a poner doble, quizás triple, no se puede darse el escenario, entonces podríamos poner un poco más, o sea, otro más, y sí, efectivamente, si ponemos otro más ya tenemos cuatro. Entonces, esto de raw string literals, pues nos ayuda si trabajamos con XML, JSON, y bueno, dependiendo de cada uno, puede encontrarle un uso a esta nueva característica. Bien, pasemos a la siguiente característica que es Improved Method Conversion. Y lo mismo, esta no la investigué, hay que revisar la documentación. No, no encontré muchos ejemplos y bueno, les dejo el link de la documentación para que puedan indagar ustedes. Pasemos a la de Generic Attributes. Y esta prácticamente lo que tenemos antes de, digamos, de C Sharp 11, nosotros teníamos algo como esto. Nosotros podíamos declarar un atributo donde decíamos el tipo de atributo o el nombre de atributo, heredaba de la clase atributo, y aquí nosotros decíamos que teníamos que hacer con el atributo, ¿no? O el cuerpo del atributo. ¿Cómo lo utilizábamos? Lo utilizábamos de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí arriba porque si no me va a marcar error. Entonces, lo utilizábamos de esta manera, método, donde prácticamente nuestro método recibía el atributo y aquí pues con el type of string y nosotros, bueno, ya teníamos aquí lo que hacía el atributo. Si yo ejecuto esto de un momento, voy a pasarme de 12, .NET Run, vamos a ver el resultado. Listo, ahí ya tenemos su valor por default. Entonces, antes de C# 11, nosotros declarábamos de esta forma el atributo y nosotros lo utilizábamos de esta forma. Para quienes han trabajado con atributos, bueno, pues es una característica que les va a ayudar ahorita que veamos. Con C# 11, bueno, esto fue antes de C# 11, y lo voy a dejar por acá como comentario. Y lo que vamos a hacer es ahora ver cómo lo debemos declarar con C# 11. Ahora, con C# 11 nosotros podemos declarar nuestro atributo de la siguiente manera. Y ahora, con Generic Attribute podemos declararlo de esta manera. Aquí recuerden que T es genérico. Y aquí pues va el cuerpo del atributo. Listo. ¿Y cómo lo utilizamos? Prácticamente, al ser genérico, pues prácticamente nosotros podemos utilizarlo similar como lo teníamos arriba. Fíjense, genérico, o es nuestro atributo genérico, que es el nombre. Como recibe un T, pues yo aquí le puedo pasar un string y aquí está nuestro método, prácticamente lo que hace. Y ya nos regresa el valor por default o lo que haga nuestro método. Para eso, pues también, para los que no han trabajado con método, pueden investigar sobre atributos. Perdón, los que no han trabajado con atributos pueden investigar sobre atributos en la documentación oficial de .NET o de C#. Y por último, pues prácticamente lo que teníamos aquí, nosotros ya podemos utilizar el método. Entonces, si se fijan, son con generic, prácticamente tenemos esto. Y voy a ejecutar nuevamente .NET Run. Y ahí tenemos nuestro atributo. Entonces, esta característica nos permite declarar ahora atributos genéricos y nosotros le podemos pasar pues y nosotros lo declaramos de esta forma y lo utilizamos como lo veníamos utilizando en las versiones anteriores, pero con la ventaja de que pues ya son genéricos. Bien, pasemos a la siguiente característica y es la de
New lines en string interpolation. Y bien, aquí tenemos un ejemplo donde nosotros en la interpolación, si recuerdan, nosotros tenemos una interpolación de una sola, de una sola línea, digamos, no podíamos utilizar enters en la interpolación. Ya, o bueno, sí, con el diagonal n, nosotros ya lo hacíamos o podemos hacer eso. Pero acá a lo que se refiere esta característica es que ahora nosotros podemos tener, cuando tenemos métodos, nosotros podemos tener algo de este tipo y nos debe de funcionar. Entonces voy a salirme y pasarme a ese proyecto, CD13, .NET Run, y ahí podemos, bueno, déjenme limpio para que sea más legible y vuelvo a ejecutar. .NET Run. Listo, y ahí tenemos, el número no es menor a 2023. Bueno, porque le estoy agregando un número más aquí adelante, pero es prácticamente lo que ahora podemos hacer. Digamos que yo ya tengo mi string y me permite, ok, aquí me va a permitir hacer el rengloneo, pero hasta esta parte. Bien, ahora cambiemos a net6 y volvamos a ejecutar. Bien, si se fijan, pues ya nos está dando un error y nos dice que no está todavía soportado en C Sharp 10 y que pues nos recomienda cambiar a C Sharp 11. Entonces, si se fijan, pues prácticamente esto nos permite trabajar, que hagamos código más legible, que bueno, nos ayuda prácticamente a futuro, si tengamos que dar mantenimiento a este código, pues nos permita comprenderlo. Entonces, esa es la nueva característica. No he hecho otras pruebas, pero como les dije, el link de la documentación estará en la descripción de este video para que puedan indagar más sobre esta característica. Bien, pasemos a la última característica que tengo por acá y es sobre prácticamente patrones. Y entonces digamos que yo ya tengo una lista de enteros que la tenemos así y nosotros podemos hacer estas comparaciones. Si esta numbers corresponde a este patrón, pues nos dice que no nos va a regresar un verdadero. Si este numbers es este patrón, va a validar y pues nos dice aquí que en este caso que es falso. Y también podemos validar como tenemos este caso de que si el primero es 0 o 1 y los que siguen pues es menor que 2, menor o igual que 2, mayor o igual que 3. Entonces aquí nos dice que es falso. Pero por ejemplo, si yo aquí le pongo 4, entonces aquí nos debería de regresar falso. Y bueno, bien, tenemos también esto que en una comparación podemos decir numbers is y nos pregunta que si el primero, bar primero, y aquí si se fija nosotros ya estamos utilizando el bar primero. Entonces, console del primer elemento es el que nos va a mostrar. Vamos a ejecutar este programa. Voy a salirme de la anterior, cd14, listo, .NET, run, primero limpio, .NET run, y vamos a ver el resultado de la comparación. Ok, ok, aquí me dice que no está habilitado todavía en C Sharp 10. Bueno, esto es debido a las pruebas que estaba haciendo. Supongo que dejé aquí Net 6, sí, efectivamente. Entonces, bueno, ya pudimos ver que no es compatible con Net 6. Y ahora vamos a nuevamente ejecutarlo, pero ahora ya con Net 7. Y C Sharp 11. Vamos a ver el resultado. Listo, y ahí tenemos el resultado. Prácticamente es los que esperábamos. Un true, false, false, y al final cambié la condición y nos pasa un false y aquí está, falso. Y nos dice que el primer elemento de nuestra lista o de nuestra seed
es el 1. Bien, entonces esto del partner pues nos permite hacer esas comparaciones utilizando el operador is, que bueno, como lo vimos no estaba soportado en C Sharp 10 C Sharp 10 con Net 6 y ahorita pues ya lo tenemos soportado con C Sharp 11 y Net 7. Bueno, pues estas son las características, digamos, que llegaron con C Sharp 11 y Net 7. Más adelante estaré subiendo ejemplos de algunas otras características que llegaron con Net 7 para ASP, Entity Framework, perdón, ASP.NET Core, Entity Framework y demás características. No voy a hacer de todas las características, van a ser unas cuantas, simplemente las que considere, pues, digamos, un poquito más importantes, más relevantes. Pero como les digo, les dejo el link de la documentación por si alguien más quiere indagar sobre todo lo que llegó con C Sharp 11 y Net 7. Bien, si les gustó este video, por favor compartan, denle manita arriba, suscríbanse, voy a estar subiendo más contenido. Y nada, nos vemos en un próximo video.